En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. En virtud del tiempo, para no prolongarme, porque a veces tiendo a ello, he escrito algo aquí justamente para ustedes y desearía que lo vayan de alguna manera, si es que pueden, escribiendo algunos puntos importantes o algunas frases, lo que ustedes deseen, justamente para que lo que van recibiendo puedan también llevarlo a casa. Qué alegría poder compartir con ustedes este momento de fe. El lema de nuestro encuentro que nos provoca es despertemos nuestra fe, nuestro compromiso, nuestra misión. Estamos justamente en el contexto del tiempo pascual. ¿Y qué diciente? Tú que duermes, levántate, despiértate de entre los muertos. Y el primero es Cristo resucitado. Pero ese mensaje también va dirigido hacia nosotros. Despierten, despertemos. Eso toca el corazón mismo del Evangelio. La santidad como genuino testimonio reformador en la Iglesia y en el mundo. De aquí sale el nombre de esta charla, la santidad. La reforma de la Iglesia, la reforma del mundo, de la sociedad, no tiene otro fundamento sino Cristo. Y Cristo a través de nosotros. ¿Y cómo se comunica ese Cristo? Sino a través de la santidad, de lo sagrado. Primeramente, dentro del aspecto litúrgico están los sacramentos, pero luego de manera, digamos así, encarnada en nosotros, se da a través de la santidad. ¿Cómo se puede dialogar de tal manera que seamos realmente sal y luz en el mundo? ¿Cómo se puede dialogar con este mundo tan apartado del Señor y que cada vez menos se presenta delante de la Iglesia como alguien que quiere escucharle? Definitivamente es la santidad. Y esto tiene que calar hoy día nuestra inteligencia y también nuestro corazón. Les comparto una convicción cristiana católica sencilla pero radical y fundamental. La Iglesia no se reforma de verdad cuando simplemente cambia métodos, discursos o estructuras, inclusive hasta todos estos organigramas y todos esos congresos que a veces se dan solamente para cambiar la forma y no la esencia misma, en el sentido de aquello que es nuestra savia y de lo cual nos hemos alejado probablemente. No se trata solamente de cambiar discursos o estructuras. Se reforma de verdad cuando sus hijos se dejan transformar por Jesucristo. Y el mundo no cambia de raíz solo cuando acumula diagnósticos o indignaciones muchas veces. Cambia cuando aparecen hombres y mujeres santos, es decir, personas en las que Cristo vive, actúa y resplandece. A veces hemos aprendido a pensar la santidad como si fuera un asunto para otros, para religiosas, para monjas, para religiosos, para sacerdotes, para místicos, para figuras extraordinarias que viven muy lejos de la vida real. Pero la Iglesia Católica nos enseña, a través del Catecismo, a través del Concilio Vaticano II, que todos los bautizados están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Repito, todos. Todos. El Papa León recientemente recordaba, hace un par de semanas, cada bautizado está llamado a vivir en la gracia de Dios, a practicar la virtud y a llegar a ser semejante a Cristo. Por eso hablar de santidad no es elevar una meta imposible, como si a veces uno mira la santidad y dice que está tan lejos, que ya la pierde de vista. Mirar a la santidad es mirar a Cristo que está junto a nosotros y nos dice, es posible. Es mirar a Cristo junto a nosotros diciéndonos, estoy aquí, accesible a ti, no le des más vueltas. Porque justamente lo que nos aparta de la santidad somos nosotros mismos que no alcanzamos a confiar en la presencia santificadora de Cristo.
Y eso se nota cuando comulgamos, cuando recibimos los sacramentos, cuando nos confesamos. San Luis María Griñón de Montfort decía que nuestra vida de santidad sería perfecta si es que sencillamente viviésemos los compromisos que hicimos en el bautismo, por lo cual tú te llamas cristiano, por lo cual tú te llamas católico, por lo cual tú eres laico. Parece cosa muy lejana, pero realmente está muy cerca de ti, hasta en tu propio corazón. Allí el Señor actuando, hablándote, motivándote, dirigiéndote, siempre y cuando uno sea dócil. Por eso, hablar de santidad no es pensar en algo imposible. Es recordar lo que verdaderamente somos por el bautismo y lo que estamos llamados a manifestar en medio, entiéndase esto claramente, en medio del mundo. Porque no tenemos el permiso para quedarnos solamente refugiados en un lugar seguro. Por naturaleza, la Iglesia, y por naturaleza tú que eres miembro de la Iglesia, laico, eres misionero. Y esto no te lo puede quitar nada, ni nadie. Es una identidad que has recibido en el propio bautismo. Cuando te bautizaban y se vertía sobre ti el agua, el Espíritu Santo te marcaba con un sello. Y allí decía, Hijo de Dios. Y esto venía con una marca llamada misionero. Misionero. Por eso el mundo, nosotros no somos del mundo, pero estamos en él. Tenemos que aprender a santificarlo también. Jesús nos dijo, ustedes son la luz del mundo. Y San Pablo también decía, no se conformen al pensamiento de este siglo, al pensamiento de este tiempo. Es decir, el discípulo verdadero no se limita a sobrevivir espiritualmente. Está llamado a irradiar, a discernir, a purificar, a elevar. La fe no es un adorno del alma. La fe es una forma nueva de ver, de amar, de trabajar, de sufrir, de decidir, de hablar y de servir. Me dices, ¿tengo fe? Demuéstrame en tus obras. Ya lo decía Santiago, el apóstol. ¿Tienes fe? Demuéstralo. Donde vives, en tu contexto vital, laboral, estudiantil, hasta lúdico. Y por eso la santidad no es fuga del mundo. Es la manera cristiana de habitar el mundo. Atención a esto. Es la manera normal de habitar este mundo. Ser santo. Sin someternos a la lógica de este mundo. Aquí aparece la grandeza de ustedes, queridos hermanos, los laicos. El Concilio Vaticano II enseña que la vocación propia del laico es buscar el reino de Dios ocupándose de las realidades temporales. Esto ya lo habrán escuchado un par de veces en este congreso o lo escucharán. Ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios. ¿Qué son esas realidades temporales? Tu trabajo, la escuela, el estudio, la casa, la escoba, la olla, el perol, los documentos del trabajo, la regla, el lapicero, un balón, quizá. Ustedes, queridos hermanos, están puestos por Dios precisamente ahí, donde se forman las costumbres, las decisiones, donde se va fraguando inclusive la política, donde se construye o a veces se olvida la cultura, la economía, las relaciones sociales, la educación de los hijos y el futuro de una nación. No son cristianos como para decir de segunda línea o de segunda categoría. Ustedes también van adelante, junto a los sacerdotes, a los obispos. No podemos pensar, el laico está allá, en la sacristía, solamente poniéndole el carbón quemando el carbón para luego ponerlo en el incensario o algo parecido. La misión del laico no se puede solamente limitar al servicio dentro de las paredes de la iglesia, de la basílica, de la catedral. Cuando el laicado entienda la capacidad que tiene, la potencia que tiene por la gracia divina que ha recibido desde el bautismo y luego perfeccionado esto a través de la confirmación, a través de los sacramentos, de la Eucaristía, de la confesión, si se da cuenta de esto, sabrá lo capaz
paz que es. Y no tanto porque tenga muchísimas cualidades o sea una persona demasiado, de don de gente que atraiga a muchos, sino sencillamente por el don que ha recibido y lo que es capaz de hacer en la vía de la gracia, en la vía del Espíritu. Que a veces esto, insisto, se pierde de vista. No son cristianos, entonces, de segunda categoría. No son simplemente ayudantes de una parroquia. Son miembros vivos del pueblo de Dios, hechos partícipes del oficio sacerdotal, profético y real de Cristo. ¿Se recuerdan esto? O cuando van a un bautismo, ¿se recuerdan de esas palabras? Se le bautiza y se le unge con el crisma como Cristo, sacerdote, profeta y rey. Eso eres tú. Eso eres tú. ¿Y lo reconoces en tu vida? ¿Te reconoces sacerdote desde el bautismo, un sacerdocio bautismal? Entiéndase esto bien, por favor. Los sacerdotes tenemos el sacerdocio ministerial, eso es algo distinto, ¿no? ¿Te reconoces profeta por el bautismo? Denunciar, anunciar. ¿Te reconoces rey, sabedor de lo que tienes y que tienes que gobernarlo para la gloria de Cristo? Que tu vida se convierta en un monumento para esa gloria. Que lo que haces se convierta en una escultura maravillosa en la que Cristo pueda glorificarse. Esto, Señor, es lo que he hecho porque te amo. Lo he hecho para agradarte un poco más. Estamos llamados, hermanos, a ser levadura desde dentro del mundo. Desde dentro del mundo. Eso significa que la santidad laical tiene un estilo propio. No consiste en copiar la forma de vida del sacerdote o del religioso, porque tenemos estados de vidas distintos, sino en santificar la vida ordinaria. Esto es peculiarmente tu forma de santidad, de testimonio cristiano. El matrimonio, el trabajo, el estudio, la empresa, la amistad, la ciudadanía, la enfermedad, inclusive el descanso, el ocio, la lucha por la justicia, la ternura en casa, la honradez en el trabajo, la defensa de la verdad, la paciencia en el dolor, la integridad en la administración de bienes materiales, el respeto a la dignidad humana desde la concepción hasta la muerte natural. Hermanos, el Papa Francisco lo dijo claramente. Sí, se puede ser santo allí donde uno trabaja. Qué hermoso. Eso se complementaba con lo que también decía José María Escrivá. Señor, que pueda santificarme en el trabajo, que pueda santificar el trabajo y que pueda ayudar a santificar a los demás a través de mi trabajo. San Juan Pablo II decía que la vida según el Espíritu, seguramente habrá aquí algunos hermanitos carismáticos o de la renovación, que hablan bastante frecuentemente de la vida en el Espíritu. San Juan Pablo II decía que la vida según el Espíritu se expresa de manera propia en la implicación de los laicos en los asuntos temporales. ¿Quieres saber cómo vivir la vida en el Espíritu? No se trata solamente en un momento cuando hacen una oración, se llama creo de efusión o algo parecido. No es allí, o no es solamente 4 días en un retiro de cualquier movimiento, Juan 23, Renovación Carismática, Lazos de Amor Mariano, Colores, Emaús, no lo sé, Legión de María o de algún movimiento. Esto es solamente un principio, es el abrebocas. ¿Dónde se vive la vida en el Espíritu? En los asuntos temporales. Ahora justamente estamos en esta charla y veo por aquí a alguien que está haciendo las labores de su casa, aquí, en la cocina. Esto es santificar los asuntos temporales. Ahora bien, cuando decimos reforma, remítanse al título de esta charla. Ahora bien, cuando decimos reforma, no estamos hablando solo de corregir fallas externas, que las hay muchas veces, y de las cuales inclusive la Iglesia a veces tiene que pedir perdón, cuando es materia de pecado, de injusticia, si es que lo hay. Hablamos de volver a la forma de Cristo cuando hablamos de reforma. Miren qué bonito, el Papa Benedicto XVI decía esto, reforma significa
de regresar, de retorno. Reforma, regresar a la forma original y genuina, auténtica. ¿Y cuál es esa forma genuina? La que Cristo ha querido para su iglesia y la que Cristo ha querido para ustedes como laicos. La iglesia siempre necesita purificación, discernimiento y conversión. El Papa Francisco dijo que la santidad es el camino de la verdadera reforma de la iglesia. El Papa León XIV recientemente mencionaba que ninguna institución eclesial puede absolutizarse, porque todas están llamadas a conversión, a renovación de formas. Vayan pensando en sus parroquias, pero también vayan pensando en sus casas. Anda pensando en la forma como tú trabajas. O si eres ama de casa, cómo administras tu tiempo y realizas la santificación de tu vida y la de tus familiares ahí en tu hogar. No es solamente a cuestiones exteriores. Todo comienza con el corazón. La iglesia no se renueva escondiendo sus heridas, ni peleándose en bandos, que a veces pasa esto en las parroquias, ni imitando al mundo. Ojo por ojo, diente por diente, lo interpretamos como el mundo lo interpreta y ya vas a conocer mi apellido, Cabrera soy. Y comienzan los pleitos hasta en la parroquia, en la iglesia. ¿Qué clase de testimonio damos adextra hacia afuera? La iglesia se renueva cuando renueva su encuentro con Cristo. Qué hermoso. Mi encuentro con Cristo tiene que ser renovado hoy, con humildad, con verdad y con caridad. Y si esto es verdad para toda la iglesia, también lo es para la vida tuya, la vida del laico. Un laico reformador no es un agitador, no es un revolucionario en el sentido social politizado. Es un hombre o una mujer reconciliados con Dios, formados en la verdad, arraigados en la oración, alimentados por la Eucaristía, purificados en la confesión, sensibles al pobre, valientes en la vida pública. Por eso la reforma cristiana, la reforma de la iglesia y la reforma del mundo nunca puede reducirse al activismo. Tiene que ver con algo que penetra en el corazón. Tiene que ver con las fibras más íntimas del corazón humano. La doctrina social de la iglesia es clara. La espiritualidad laical, atención, evita tanto el espiritualismo intimista, la vida espiritual intimista, donde uno dice, Jesucito y yo y Jesucito y los dos nos salvamos, y sí, los dos nos vamos al cielo, y allá, si acaso mi familia también, ya mi familia vengan, solo nosotros, y el mundo, el resto, ojalá que nos veamos en el cielo, si no, pues ya se van al infierno. Esta vida cristiana reductiva, atomizada, decía el Papa Francisco, no tiene nada que ver con eso. Pero tampoco tiene que ver con el activismo social vacío. Hay que hacer más cosas, más obras sociales, más obras de beneficencia, más. El siguiente domingo, otra actividad. ¿Y cuándo escuchamos al Maestro? Y a veces al año un retiro espiritual. Al año un retiro espiritual. ¿Y cuántas actividades? Es que nos faltaron fines de semana. Queremos hacer más comida típica para vender y sacar fondos para la iglesia. ¿Y el carácter espiritual? Mucha atención. Lo católico une contemplación y misión. ¿Cuánto porcentaje tiene tu vida y la vida laical de contemplación al respecto de lo que a veces abunda como misión? Hay una armonía hermosa. Jesucristo llamó a sus apóstoles y les dijo primeramente, vengan, ¿para qué? ¿Para mandarlos a misionar? No. Vengan, ¿para enseñarles a sacar demonios? No. Vengan, ¿para enseñarles a hacer milagros? No. Lo primero fue muy sencillo y les dijo, vengan, ¿para qué? Para que estén conmigo. Vengan, para que estén conmigo. Y luego vino lo consecuente.
Luego vino la consecuencia del encuentro, de la contemplación a la misión. Discípulo que contempla al maestro. Discípulo, atención, a veces confundimos y pensamos que discípulo significa ir a hacer cosas. No. Discípulo en primera instancia es sentarse, arrodillarse, estar a los pies del maestro. Eso es orar, contemplar, meditar. Lo católico une el altar del sacrificio con la calle. Qué fuerte. Une altar y calle. No solo altar, no solo calle. Las dos. Sacramento y servicio. Oración y responsabilidad histórica. Permítanme ahora mirar algunos santos que nos ayudan a entender todo esto. Ustedes los conocen porque voy a citar a un par muy nuestros. Quiero empezar con una figura especialmente cercana. Santa Marianita de Jesús. La Azucena de Quito. Qué hermoso, hasta solamente pronunciar su nombre. Terciaria franciscana significa que era laica. Consagrada a Cristo en medio del mundo, entregada a los pobres y al auxilio espiritual de todos. Y cuando Quito fue golpeada por el terremoto y la peste en 1645, Marianita ofreció su vida por su ciudad. Esto es impresionante. Cargó la tragedia en su corazón y la llevó a esta tragedia hasta el altar de su propia existencia. Si aceptas mi sacrificio, aquí estoy, Señor. Por mis compatriotas, por mis hermanos. Y ofreció su vida por este contexto de peste en Quito. La santidad en ella fue una intercesión encarnada por su ciudad que estaba tan herida. ¿Qué necesidad tiene Ecuador de laicos así, verdad? ¿Cuánta necesidad tiene Ecuador, Quito, el mundo, la iglesia, de laicos así? También tenemos a Santa Narcisa de Jesús, que yo amo muchísimo, es mi patrona de mi vocación. Ella intercedió por mí para yo descubrir que el Señor me quería para el sacerdocio. Y ante ella, pues, hago una veneración. Santa Narcisa. Una mujer de profunda oración, de gran amor a Cristo sufriente. ¿Quién era? Catequista, trabajadora, compasiva con los pobres, cercana con los niños de su barrio. No vivió en un convento. Ganó su sustento cosiendo. Ayudó a los pobres y a los enfermos. Y su memoria sigue siendo actual precisamente porque mostró que una vida aparentemente pequeña puede irradiar fuego de Dios. Narcisa nos enseña que la reforma cristiana del mundo, desde la iglesia, a partir de la iglesia, también comienza cuando una persona convierte su casa en capilla. ¿Tienes un lugar para hacer oración? Su trabajo en ofrenda. ¿Ofreces tu labor cotidiana al Señor y lo que haces dentro en tus 5, 6, 7, 8, 10 horas de trabajo? Su palabra, la de Narcisa, la convirtió en catequesis. Era siempre evangelio comunicado, muchas veces sutilmente, a través de un por favor, de un gracias, de una mirada, de su testimonio vivencial. Y su sensibilidad hacia los pobres lo convirtió en evangelio vivido y encarnado. Y si alguien piensa que la política es demasiado sucia como para hablar de santidad, entonces hace falta recordar a Santo Tomás Moro. ¿Lo conocen? Santo Tomás Moro. San Juan Pablo II lo propuso como patrono de los gobernantes y políticos porque testimonió y dio su vida y murió mártir. Porque testimonió la primacía de la verdad sobre el poder y se convirtió en ejemplo permanente de integridad moral. Su vida muestra que la conciencia no se vende. A él le pedían que realice algo ilícito y hasta sacrílego al respecto del sacramento del matrimonio. Y él se negó a nivel político y jurídico, ¿no? Y él se negó y murió.
¿Lo mataron? La conciencia no se vende. La política no puede separarse de la moral. Y nos enseña él que el servicio de la persona humana es un criterio fundamental de una vida pública recta. En una cultura donde a veces parece normal negociar principios, acomodarse a la mentira o callar ante la injusticia, Tomás Moro nos grita que la santidad también debe entrar en las instituciones, en las leyes, en la política, en la administración, en la toma de decisiones. Quisiera añadir a un par de santos más, pero por cuestión de tiempo solamente los voy a mencionar y voy a decir algo breve de cada uno de ellos. 2 jóvenes santos. San Pier Giorgio Frassati, seguramente habrán escuchado, a este quizá un poco menos, pero al segundo más, y San Carlo Acutis, canonizados el 7 de septiembre del año pasado. Giorgio era un laico, alimentado por la Eucaristía diaria, la oración y la confesión frecuente. Carlo, por su parte, fue presentado como el primer santo millennial. Qué hermoso. El primer santo millennial. Integró oración, deporte, estudio, hasta juego y caridad, y ofreció su sufrimiento por el Papa y por la Iglesia. El Papa León dijo en su homilía de canonización que ambos, tanto Giorgio como Carlo, son una invitación a no malgastar la vida, sino a dirigirla hacia lo alto. Hermanos, ¿no es esta justamente una palabra providencial para los jóvenes del Ecuador? Dirijamos nuestra mirada brevemente a la situación actual del Ecuador. Todos sabemos, el Ecuador está mal, sufre y sufre mucho. En 2025, el año pasado, se registró 9.216 homicidios. Estamos hablando de jóvenes asesinados, de barrios donde el miedo se vuelve costumbre, de familias que educan a sus hijos en medio de la amenaza del narcotráfico, la extorsión, la desconfianza y la violencia. Cuando un pueblo comienza a acostumbrarse al horror, el primer acto reformador que tenemos todos como misión es el de la santidad. El de la santidad que se niega a normalizar el mal. El santo siempre está inconforme, insatisfecho. Tenemos que hacer algo. Y por esto es el lema de este encuentro: laico despierta. Tenemos que hacer algo, se nos están muriendo. El santo no es ingenuo. Ve el mal con claridad. Y a la par no se resigna. Siempre, siempre está buscando una forma para satisfacer su insatisfacción. Frente a esa situación, el laico católico no puede limitarse a comentar noticias, a solamente decir, bueno, eso pasa en el mundo, y a lamentarnos. Está llamado a actuar desde su lugar. El padre y la madre de familia a custodiar a sus hijos, a rezar con ellos, a escuchar sus heridas, a custodiarlos frente a las malas amistades, a evangelizar el hogar, a formarlos moralmente, y si están ya alejados de la iglesia o de la fe, comienza siendo su amigo, acercándote a él, escuchándole, antes que directamente hacerle la crítica. Ya llegará el momento, cuando él se dé cuenta que lo haces realmente por amor y no por fastidiarlo, porque a veces así el mundo engaña al joven. Y el demonio, que está ávido de confundirlo, también le mete esa cizaña en su mente y en su corazón. Y por eso desconfía luego de sus padres. Los maestros y educadores a hacer de la escuela una frontera de paz, que por lo menos allí, en su aula, en su clase, esos estudiantes entiendan que hay esperanza, que hay luz, que no todos los grupos sociales están podridos.
los abogados, jueces, fiscales, policías y funcionarios públicos a servir con la verdad y con la justicia. Los empresarios a crear trabajo digno. ¿Cuánta conciencia hace falta en los católicos que tienen plata, que tienen posibilidades? Y se mimetizan a veces en sus riquezas, ¿no? Los periodistas y comunicadores a no traficar con el morbo ni con la mentira. Los catequistas y agentes de pastoral a acercarse a los jóvenes antes de que el crimen llegue primero. Todo esto forma parte de la vocación laical para renovar el orden temporal, lo que mencionábamos al principio de esta charla. La Iglesia sabe que el anuncio del Evangelio necesita esta coherencia. El Catecismo enseña que la finalidad suya de los bautizados laicos es la proclamación del Evangelio en el mundo. Por eso cuando un laico vive con doble vida, a mí me da mucho dolor, y tengo que decirlo públicamente, y ya que no sabrán a quién me refiero, porque he tenido muchos malos testimonios de jóvenes y adultos que delante de mí vienen y me tratan padrecito, muy bien, aquí, acá, acá, acá. Y cuando pensaron que no los escuchaba, los escuché hablando de una manera tan vulgar, diciendo palabras malcriadas, palabrotas, y uno tiene un dolor muy grande. ¿Cuánta será la paciencia de Dios? Si delante de mí tienen que fingir un vocabulario, imagínense cuando nadie los ve. Solo Dios sabe qué sucede de su casa, la puerta de su casa para adentro, y lo que ocurre en su pensamiento y en su corazón cuando el laico vive doblado, desdoblado, roto, porque tiene doble vida. Una la que proyecta ahora en el congreso, en la parroquia, cuando está el padrecito, la religiosa, cuando es un lugar donde tengo que comportarme así, y luego se desdobla, se desfigura, se retuerce, contorsiona y comienza a vivir otra vida distinta y a hacer cosas terribles. Cuando un laico vive una doble vida, cuando se arrodilla en el templo, pero humilla en la oficina, cuando habla de Dios, pero negocia con la corrupción, coquetea con el diablo, coquetea con la oferta que uno sabe que es injusta, cuando defiende valores religiosos, pero maltrata en su hogar, no solo fracasa él, y lo digo con mucho dolor, también debilita la credibilidad misionera de la Iglesia. Es como si en él la Iglesia fracasó. En él, en ti, la Iglesia puede fracasar si vives una doble vida. El Papa Benedicto XVI decía, a veces es más difícil vivir esa doble vida, porque esa doble vida significa que tengo que estar todo el tiempo con un cargo de conciencia interior. Lo más sencillo y más fácil es dejarte tocar por el Señor y comenzar a vivir la santidad ya, ahora, y te dará una tranquilidad interior y de conciencia que puedes hablar, comunicar con una alegría y una paz que nadie te puede quitar. Eso da el buen cargo, la conciencia sana, la conciencia que no acusa. Por eso, al revés, cuando un laico es veraz, casto, honrado, servicial, estable en su familia, generoso con el pobre y valiente ante la injusticia, entonces la Iglesia se vuelve luminosa y en él la Iglesia ha dado testimonio. Hermanos, todos somos siempre Iglesia. No te quites esto de la cabeza. Hasta en el partido de fútbol o mientras estás jugando, yo qué sé, con tus amigas o tus amigos, ahí también eres Iglesia. Por eso, como dice el subtítulo de este congreso, hermanos, despertemos nuestra fe. Despertemos nuestro compromiso. Despertemos nuestra misión. Señor, dame creer más en ti. Señor,
Dame comprometerme más con mi bautismo, que es contigo. Es la consecuencia de creer en ti, para vivir en el mundo lo que tengo que vivir. Señor, dame la gracia de ser misionero. Viviendo lo que tengo que vivir, sabré lo que tengo que comunicar. Quiero anunciarte a ti, mi Señor. ¿Y si comenzamos la reforma ahora? Ya, ahora. ¿Quieres hacerlo? Seguramente no saldrá en los periódicos. Nadie nos va a aplaudir, pero ya está comenzando a crecer. Y las palabras del Señor, estoy haciendo algo nuevo, está germinando. En ti y en mí. Hermanos, dejémonos. Para terminar, Ecuador no necesita solo mejores diagnósticos, necesita santos. Nuestras familias no necesitan solo técnicas, pedagogías nuevas, necesitan santos. La política, la economía, la cultura, todo, hermanos, lo que necesita todo, santos. Esa es la respuesta. Necesita santos. Todo lo que este mundo engloba se puede solucionar a través de la santidad. Es el deseo de Cristo, que sean santos como mi Padre es santo. Quisiera terminar invitándolos a mirar otra vez a nuestros testigos. Marianita, Narcisa, Pier Giorgio Frassati, Carlo Acutis, Santo Tomás Moro, rueguen por nosotros. Ellos no resolvieron todos los problemas de su siglo, pero mostraron la forma cristiana de vivir su tiempo presente. Y eso ya transforma la historia. ¿Cómo ahora tienes que vivirlo? Elevemos nuestro corazón y pidámosle al Señor que conceda a la Iglesia en Ecuador una generación de laicos despiertos, bien despiertos, ojalá que aún sigan despiertos, hola, ojalá que aún me sigan despiertos, no los puedo ver porque estoy aquí, no tengo la cámara para mirarles, ojalá que sigan despiertos, y si se durmieron, despiértense, levántense, pellizquen al que está a su lado y sean santos. Y según esa santidad se logrará esta regresar a la forma, esta reforma, ese regresar a la forma que Cristo ha querido para su iglesia en el mundo. Que así sea. Muchas gracias por prestarme atención.